Los descubrimientos del siglo pueden esperarte cuando simplemente haces tus tareas rutinarias. Vamos a ver qué hallazgos interesantes han hecho personas en diferentes partes del mundo. Estás en el canal Top Facten y hoy te mostraremos hallazgos que han pasado a la historia. Desde una fotografía de 1000 personas hasta polvo de una momia egipcia. Empecemos ya a verlo. Muchos actos insensatos han ocurrido desde que los humanos comenzaron a cazar animales. Esta antigua fotografía es solo un testimonio de la eliminación irreflexiva de los recursos vivos del planeta. Fue tomada en el lejano año 1892 en Reveille, estado de Michigan, y el triste escenario nos muestra que ya en aquel entonces la caza de animales salvajes alcanzó proporciones catastróficas. Una enorme pila de cráneos de bisontes está apilada detrás del terreno de la fábrica de carbón de Michigan, lo que permite apreciar la magnitud de la caza en América a finales del siglo XIX. En Dakota del Norte, unos mineros encontraron un colmillo de mamut que había permanecido en la tierra durante unos 100.000 años. Un operador de bulldozer simplemente estaba cavando un hoyo mientras trabajaba en un turno nocturno, cuando inmediatamente notó algo claro desenterrado en el suelo. Cuando lo extrajeron con cuidado, resultó ser un colmillo de mamut de más de 2 metros de largo. Estaba enterrado a una profundidad de 12 metros en una mina donde, mucho tiempo atrás, había pasado el cauce de un río. Se detuvieron los trabajos y llamaron a empleados del Museo Arqueológico, quienes determinaron la antigüedad del hallazgo. Al parecer, durante estos 10 siglos, los restos del mamut no habían sido perturbados, por lo que se conservaron en buen estado. Es asombroso cómo los trabajadores no destruyeron los restos con maquinaria pesada. Junto al colmillo, se encontraron más de 20 huesos, incluyendo omóplatos, costillas, dientes y huesos del fémur. Probablemente este esqueleto se convirtió en la colección más completa de un mamut jamás encontrada. Es curioso ver un enorme colmillo envuelto en plástico, ¿verdad? Imagínate el poderoso animal al que alguna vez perteneció. En el siglo XIX, tras la conquista de Egipto por Napoleón, los europeos se apasionaron por todo lo egipcio. Este período incluso recibió el nombre de egiptomanía, y la geografía de esta exótica fascinación se extendió más allá de Francia, llegando incluso a Rusia. Ya en esos tiempos, los turistas querían llevarse pedazos del legado histórico de una antigua civilización, y este impulso no ha cambiado mucho hoy en día. Ya sean corales o incluso una momia entera, siempre habrá alguien dispuesto a añadir una pieza interesante a su colección. Sí, escuchaste bien. El auge de la popularidad de los artefactos egipcios dio lugar a un tipo especial de comercio. Y las momias se convirtieron en uno de los objetos más demandados por los turistas ricos europeos y estadounidenses. Y realmente podían comprarlas, incluso a vendedores callejeros. Para los lugareños esto es impensable incluso hoy, pero los ricos incluso organizaban fiestas donde se desenvolvían momias ante una audiencia. Esta llamada élite consideraba esta salvajada un entretenimiento fascinante, pero esa no fue la peculiaridad más extraña de la época. Algunos de estos restos incluso se trituraban hasta convertirlos en polvo y se vendían como un remedio milagroso para todas las enfermedades, casi como la medicina ayurvédica. La insensata venta de momias continuó hasta finales del siglo XIX, cuando finalmente el gobierno egipcio se dio cuenta y promulgó leyes que prohibían la exportación de momias y otros artefactos antiguos. En el año 1972, durante las excavaciones de la antigua ciudad de Tepe Hassanlu, en el noroeste de Irán, arqueólogos de la Universidad de Pensilvania encontraron 2 esqueletos en posesiones inusuales. Parecía que una pareja de enamorados se fusionaba en su último beso antes de dirigirse al otro mundo. La antigüedad del entierro se estableció en aproximadamente el año 800 antes de nuestra era, lo que significa que su descanso no fue perturbado durante unos 2800 años. Ahora,
Científicos y aficionados a la historia están desconcertados por el misterio de los amantes de Hassan Lu. Sus posturas claramente indican que los amantes eran conscientes de los últimos momentos de sus vidas y querían descansar para siempre abrazados el uno al otro. La persona a la izquierda extendía su mano derecha para tocar el rostro de su ser querido. Sin embargo, el momento estaba lejos de ser idílico. En los esqueletos hay señales de graves lesiones que probablemente les costaron la vida. Es posible que murieran durante la destrucción de la ciudadela de Tepe Hassan Lu, que según crónicas históricas fue destruida por un incendio. El esqueleto a la derecha, que yace sobre su espalda, pertenecía a un joven de unos 20 años. El segundo esqueleto, tendido del lado izquierdo, era de una persona mayor, de entre 30 y 35 años. Aquí es donde yace la mayor intriga del hallazgo. Los investigadores difieren en la identificación de su género. Originalmente, el ADN indicó que era femenino, pero un análisis posterior afirmó que era masculino. Los puntos en los que los investigadores coincidieron no aclaran mucho sobre la relación entre estas dos personas. Los amantes de Hassan Lu nacieron y crecieron en esta área, y su dieta consistía en trigo, cebada, carne de ovejas y cabras. El lugar donde se les encontró solía ser un almacén de grano. No sabemos qué tipo de lazo unía a esta pareja, pero el hecho de que pasaran sus últimos minutos abrazados convence de que estas personas realmente estaban muy cerca. En el año 2021, unos electricistas en el Reino Unido estaban cavando un hoyo para colocar un nuevo poste de línea eléctrica y se toparon con un túnel oculto. Su altura era pequeña, de aproximadamente 1 metro con 20 centímetros, pero su extensión se adentraba profundamente en la oscuridad. Se sabe que cerca del túnel yacen las ruinas de la abadía de Tintern. Si suponemos que estos objetos están relacionados, entonces el túnel, al igual que el monasterio, tiene una historia que comienza en el año 1131. Anteriormente, los arqueólogos habían estudiado la abadía y los documentos de esta construcción gótica, pero en los mapas no había información sobre el túnel. Ninguno de los residentes locales o expertos conocía este objeto secreto. Resultó que el túnel no era solo un corredor, sino una red ramificada. Los pasadizos corrían paralelos a un arroyo, siguiendo sus contornos bajo tierra. Según los archivos, en las tierras de la abadía había fábricas antiguamente, pero después de que en el siglo XVI el rey Enrique VII confiscara las propiedades de los monasterios, la economía decayó. Es posible que el túnel tuviera un propósito práctico, como para la producción metalúrgica. Aún no se han encontrado registros sobre esta estructura secreta. Las investigaciones pueden llevar años, pero la verdadera finalidad de este pasadizo subterráneo corre el riesgo de permanecer sin revelarse. Hemos escuchado muchas historias escalofriantes y absurdas de la Edad Media. Numerosas narraciones terroríficas sobre la Inquisición y la caza de brujas han sido transformadas en tramas de películas y libros, pero esta historia seguramente hará que se te pongan los pelos de punta del miedo. En enero del año 897, un tribunal eclesiástico en Roma llevó a cabo un proceso inusual contra el propio Papa. El Papa Formoso fue acusado de violar el derecho canónico y sus votos. Finalmente fue declarado culpable y todas sus acciones como papa fueron consideradas inválidas. El acusado estaba presente en la sala, sentado en el trono y vestido con la túnica papal, pero no pronunció ni una sola palabra en su defensa. El aspecto paradójico de la situación es que, para el momento de la sesión del sínodo, el acusado llevaba ya varios meses muerto, y, para que estuviera presente en el juicio, lo exhumaron de la manera más blasfema posible. Sin embargo, esto no impidió que se completara el proceso, y dado que el Papa Formoso fue declarado culpable, su cuerpo fue despojado de la vestimenta papal y vestido con ropa seglar como símbolo de degradación.
Pero esto no fue suficiente para los jueces. Le cortaron 3 dedos de la mano derecha, los que se usan para dar bendiciones. Este evento, el más controvertido en la historia del papado, causó una división en la Iglesia y desestabilizó el pontificado romano en la transición del siglo IX al X. Probablemente, la crueldad del proceso fue una iniciativa del Papa Esteban VI, quien simplemente quería vengarse. Consideraba que Formoso había violado las leyes eclesiásticas y cometido falso testimonio, por lo que el juicio tuvo lugar en la Basílica del Palacio de Letrán en Roma. Un diácono fue designado para hablar en nombre del Papa muerto, pero todo este proceso se parecía más a un espectáculo de horror que a un juicio legítimo. El furioso Papa Esteban VI gritaba acusaciones de usurpación del papado al cuerpo sin vida, exigiendo respuestas. Incluso después de este juicio burlesco, la historia no terminó. El cuerpo fue enterrado inicialmente en una fosa común, pero luego fue desenterrado nuevamente y arrojado al río Tíber. Según la leyenda, el cuerpo fue arrastrado a la orilla del río. Poco después comenzaron a ocurrir milagros en ese lugar, lo que solo alimentó la indignación pública contra el Papa Esteban. Finalmente, este juicio, conocido como el Sínodo del Cadáver, fue una de las razones por las que Esteban VI terminó en prisión, donde murió. Incluso hoy, los expertos e historiadores no pueden explicar la lógica de este evento. ¿Puedes imaginarte el poder que sentía la Iglesia en ese entonces para no solo permitir, sino organizar algo así? Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron numerosos proyectos innovadores, pero algunos de ellos rozaban lo absurdo. ¿Puedes imaginar un ambicioso proyecto para crear una bomba que sería dirigida por una paloma común? El proyecto Paloma realmente involucraba aves. El conocido psicólogo Burrhus Frederick Skinner decidió ayudar al ejército estadounidense, que en ese momento enfrentaba problemas para dirigir misiles con precisión. Skinner propuso una solución poco convencional: usar palomas como pilotos. Se planeaba aprovechar su excelente visión y habilidades cognitivas para guiar bombas con precisión. Para ello, se requería entrenamiento y componentes especiales en el diseño. Skinner desarrolló un cono especial para la nariz del misil que contenía 3 compartimentos del tamaño de una paloma, equipados con pequeñas pantallas. Estas pantallas mostraban la imagen del objetivo y las palomas eran entrenadas para picotearlas. Los movimientos de las palomas se convertían en señales que corregían y mantenían el rumbo del misil. El entrenamiento de las palomas fue un logro notable. Skinner usó un método que había empleado previamente para entrenar aves. ¿Te preguntas si trabajaban con gusto? ¿Cuál era su motivación? Aquí está. Por buenos resultados eran recompensadas con semillas de cáñamo. Con el tiempo, las palomas aprendieron a asociar la imagen del objetivo con la recompensa, lo que las hacía efectivos colaboradores para mantener el misil en curso. Para mayor confiabilidad, Skinner usó 3 palomas simultáneamente, asegurándose de que si una cometía un error, las otras 2 lo corregirían. A pesar del enfoque innovador y algunos éxitos iniciales en las pruebas, el proyecto Paloma enfrentó un escepticismo significativo por parte del Comité de Defensa Nacional. La financiación del proyecto ascendió a $25,000, pero los funcionarios militares consideraron que el concepto era demasiado excéntrico para tomarlo en serio. Y el proyecto fue finalmente cancelado en octubre del año 1944. La locura de la guerra engendra medidas desesperadas de protección. ¿Qué piensas sobre un cochecito de bebé resistente a los gases? A simple vista, podría no parecerse en nada a un cochecito convencional. Sin embargo, entre el horror de la guerra y el conflicto mundial inminente en la década de 1930, los padres no tuvieron más opción que renunciar a la estética y elegir lo que consideraban la opción más segura para proteger a sus usos. Brave Fasimi Dyke Oscaude y en Kaiwas, Saurnde Dees, un ataque químico. Durante los primeros tiempos de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, los gases tóxicos como el cloro, el fosgeno y el gas mostaza dejaron un profundo miedo en la memoria de los europeos.
Estos gases sembraron el caos en los campos de batalla y la gente temía que este terrorífico arsenal llegara a las zonas civiles. Con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, la tensión en la década de 1930 creció hasta la histeria y el público comenzó a prepararse para lo peor. Esta preparación incluyó el suministro de máscaras de gas para civiles y el desarrollo de dispositivos protectores para los miembros más vulnerables de la sociedad: bebés y niños. La idea era sellar al bebé dentro de un cochecito, protegiéndolo de los vapores tóxicos mientras se le permitía respirar de manera segura. No hay datos sobre qué tan efectivo era este método, pero estos ataúdes móviles salieron rápidamente de moda debido a su apariencia desagradable. Admitámoslo, aunque pueda ser efectivo, definitivamente no es estético. En el siglo XIX, cuando la fotografía alcanzó avances significativos, se inventó la heliografía, un proceso que requería 8 horas de exposición. Las técnicas pioneras de la época no podían imaginar las capacidades modernas de la fotografía, pero incluso aquellos artistas lograron crear imágenes sin precedentes. En el año 1903, se tomó una fotografía tan especial que cambió el curso del arte fotográfico. Lo que ves en ella es impactante. No olvides que fue tomada hace más de un siglo. Muestra una unidad militar del Regimiento de Guardias de Kexholm, estacionada en Varsovia. La fotografía, de dimensiones 42 por 96 centímetros, capturó los rostros de 1.250 personas alineadas en 25 filas de 50 hombres cada una. Si amplías la imagen, puedes ver en detalle el rostro de cada uno. Todavía sorprende cómo el fotógrafo estadounidense George Raymond Lawrence logró esta hazaña de fotografía panorámica con detalles tan precisos. Se sabe que para esta fotografía, Lawrence construyó una cámara gigantesca y un lente con un diámetro de aproximadamente 1 metro. El lema del estudio fotográfico que dirigía en Chicago era: "Nuestra especialidad es hacer lo imposible en fotografía". El ingenio humano a veces surge por inspiración, pero se vuelve increíblemente creativo cuando es necesario eludir la ley. También se dice que la desesperación es la madre de la invención. Pero ¿quién habría pensado que en el siglo XX la gente necesitaría dejar huellas de pezuñas en el suelo? ¿Qué opinas al ver este modelo de calzado? ¿Crees que estaba diseñado para caminar sobre el lodo? Pues no. Entre los años 1920 y 1933, los zapatos con huellas de pezuñas se convirtieron en el uniforme oficial de los fabricantes ilegales de alcohol. En la brutal era de la ley seca, en los Estados Unidos, estaba prohibido fabricar, transportar y vender alcohol, lo que llevó a un auge del negocio ilegal. Pero el número de personas deseosas de comprar alcohol no disminuyó debido a la ley. Usando alcohol destilado de alta calidad, los fabricantes ilegales establecieron sus destilerías en lugares remotos y encontraron una solución ingeniosa para camuflarse: ocultar las huellas humanas. Para burlar a la policía, fijaban bloques de madera con forma de huellas de pezuñas en las suelas de sus zapatos. Se podían poner y quitar y escapar del lugar del crimen como una vaca. Supongo que la policía se preguntaba por qué las vacas se paseaban cerca de los alambiques. Incluso si atrapaban a alguien bajo sospecha de fabricación ilegal, probarlo era complicado. Ahora, tenemos frente a nosotros un enigma histórico de tiempos recientes. El 5 de junio de 1989, la plaza Tiananmen en China estaba llena de manifestantes. Lo que comenzó como una protesta se convirtió en un foro contra la corrupción y la inflación. Más tarde, la situación se intensificó. El gobierno tomó medidas y los tanques llegaron a la plaza.
Entre los manifestantes hubo un hombre que se plantó frente a una columna de tanques para detenerlos. Lo apodaron el Rebelde Desconocido. Con una camisa blanca y 2 bolsas de compras, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión. Primero levantó su mano como señal para que los tanques se detuvieran, luego trató de comunicarse con la tripulación dentro. A pesar de los intentos del tanque de maniobrar, el hombre siempre se interponía en su camino. El enfrentamiento duró varios minutos hasta que 2 personas desconocidas lo apartaron. La identidad del rebelde y su destino posterior han sido cuidadosamente ocultados por el gobierno, al igual que la información sobre la rebelión. Investigaciones independientes establecieron que el rebelde era un estudiante llamado Wang Weilin, de 19 años en ese momento. Fue acusado de hooliganismo político e intento de derrocar a los líderes del ejército. Pero los intentos de localizarlo no tuvieron éxito. Ni entre los vivos, ni entre los muertos, ni entre los prisioneros se le encontró. Es hora de una historia positiva e incluso divertida. Ernest Hemingway, el legendario escritor estadounidense, no solo es famoso por sus libros, sino también por su amor por los gatos. Su romance con estos animales comenzó en la década de 1930, cuando el capitán de un barco le regaló un gato blanco. El gato tenía una característica peculiar: dedos adicionales en sus patas, lo que se llama polidactilia, una condición causada por una mutación genética. El gato, llamado Copo de Nieve, se ganó aún más encanto gracias a esta peculiaridad. La casa de Hemingway en Key West ahora es un museo, pero sigue siendo un refugio para unos 40 o 50 gatos, muchos de los cuales son descendientes de Copo de Nieve. Casi la mitad de ellos posee esta característica única de polidactilia, lo que destaca la variabilidad genética dentro de la misma familia. Las soluciones experimentales no siempre garantizan el resultado deseado. A veces, el problema solo se vuelve más grande, y un gran problema puede convertirse en muchos enormes. El 9 de noviembre de 1970, una ballena muerta de 8 toneladas encalló en la costa de Oregón, y su cadáver rápidamente se convirtió en un problema debido a su tamaño, olor y el peligro potencial de infecciones. El Departamento de Transporte de Oregón, encargado de retirar a la ballena, consultó con expertos en explosivos de la Marina de los Estados Unidos y tomó una decisión bastante poco ortodoxa: hacer estallar el cadáver con dinamita. Pensaron que la explosión reduciría la ballena a polvo y los restos serían devorados por los animales del océano, como gaviotas y carroñeros. Sin embargo, subestimaron el poder de la naturaleza. El 12 de noviembre, se reunió una multitud en la playa para presenciar la explosión a unos 5 kilómetros del cadáver. El ingeniero a cargo planeó usar media tonelada de dinamita, esperando que la explosión desintegrara los restos. Pero cuando la dinamita estalló, levantó una enorme columna de arena, grasa y desechos. En lugar de pequeños fragmentos, enormes pedazos de grasa de ballena salieron disparados a más de 30 metros de altura. Uno de estos pedazos cayó sobre un automóvil estacionado y lo aplastó. Los espectadores, atónitos por la explosión, rápidamente corrieron a buscar refugio mientras seguían cayendo restos. Nadie resultó herido, pero en lugar de un gran problema, aparecieron muchos problemas pequeños repartidos por toda la zona. Al menos se aprendió una lección sobre cómo no manejar los restos de un animal marino gigante. Esta fotografía fue enviada de manera anónima en el año 2000 a la oficina del sheriff del condado de Sarasota. La imagen fue apodada "El mono zorrillo", y se dice que este críptido vagaba por las zonas silvestres de Florida. A menudo lo describían como una gran criatura bípedo cubierta de pelaje enmarañado. Puedes imaginarte el olor increíblemente desagradable que debía emanar de él. El animal, parecido a una mezcla de zorrillo y perro mojado, no apareció de repente. Ya se había informado sobre avistamientos de criaturas similares en crónicas del comienzo del siglo XX. Según se dice,
La criatura incluso saltó a la parte trasera de un automóvil y luego desapareció en el pantano. En otro informe de 1957, se describía un incidente en el que un enorme mono apestoso destruyó el campamento de unos cazadores. Finalmente, desde la década de 1990 hasta principios de los años 2000, un autoproclamado experto local llamado David Shealy afirmó haber visto al mono zorrillo. Según él, había conocido la leyenda desde su infancia y dedicó su vida a investigar a esta esquiva criatura. Así que aquí tenemos una fotografía que, hasta ahora, la comunidad científica considera no probada. A finales de noviembre del año 2020, una tripulación de helicópteros del Departamento de Seguridad Pública del estado de Utah realizaba una inspección rutinaria en una parte remota del desierto cuando se encontraron con un monolito metálico solitario de una altura aproximada de 2 veces la de una persona. Pocos días después, el monolito desapareció. Según la Oficina de Gestión de Tierras local, la estructura instalada ilegalmente, conocida como monolito, fue retirada por una parte desconocida. Pronto se difundió la noticia de que otro monolito similar había aparecido en el este de Rumanía y poco después también desapareció misteriosamente. Un tercer monolito fue descubierto en la cima de una montaña en California. Las estructuras de todos los monolitos estaban hechas de acero inoxidable o aluminio, pero aparte de su ubicación peculiar, no se sabía nada más sobre ellos. Los residentes locales hicieron todo tipo de conjeturas, desde una instalación de arte moderno hasta un homenaje a películas de ciencia ficción. Por supuesto, no faltaron las teorías sobre la participación extraterrestre o proyectos secretos del gobierno. Sin embargo, hoy, el misterio del monolito ha sido resuelto, decepcionando a los entusiastas de lo sobrenatural. La instalación de los monolitos fue una iniciativa de un grupo de artistas contemporáneos. Ellos colocaron estas columnas en diferentes lugares remotos del mundo como objetos de arte. Después de confesar, anunciaron el precio de sus monolitos. Se podían adquirir por tan solo $45,000 estadounidenses. ¿Habrá entre ustedes algún interesado en adquirir uno? Denali es el punto más alto de América del Norte, una montaña situada a solo 100 kilómetros de una de las zonas de fallas más activas de los Estados Unidos. La cima de Denali está situada sobre una placa tectónica descendente, lo cual suele ser un signo de regiones volcánicas. A ambos lados, al este y al oeste, hay volcanes. Sin embargo, los científicos consideraban que esta era una región sin volcanes en Alaska. Pero pronto, la falla volcánica de Denali hizo honor a su nombre. No se habían encontrado pruebas de la existencia de volcanes aquí anteriormente, pero en el año 2019, tras un terremoto de magnitud 7,1, un grupo de científicos de la Universidad de Alaska comenzó a estudiar la actividad sísmica en la zona. Entonces, a una profundidad de aproximadamente 11 kilómetros bajo la superficie, el equipo descubrió un reservorio de magma. Colocaron cientos de sismómetros a lo largo de la falla de Ollie, cerca de Anchorage, para registrar las características de la región. Los instrumentos mostraron que, en un lugar, las ondas sísmicas se desaceleraban significativamente al atravesar el suelo. La anomalía resultó ser un lago de magma que arde profundamente bajo tierra. Para seguir estudiando este fenómeno, los científicos planean instalar más equipos en la zona. Como podemos imaginar, el planeta esconde muchas áreas inusuales que aún nos queda por descubrir. Así concluye nuestro episodio. Si te ha gustado y quieres ver una segunda parte o algo similar, escríbelo en los comentarios y da un me gusta. Suscríbete a nuestro canal y muy pronto publicaremos un nuevo episodio sobre otro tema interesante. Mientras tanto, mira uno de nuestros videos anteriores. Gracias por vernos.